Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto para mí saludarles. Les habla su colega Wilfredo Centeno desde Nicaragua, Centroamérica. En esta ocasión quiero hacer un corto video hablando sobre cómo se autorregula una fuente. Tengo en pantalla el chasis o el diagrama de un televisor Samsung chasis K15A. Tenemos como oscilador, en este caso, aquí el IC801. La responsabilidad de este regulador es switchar el voltaje que entrega el puente rectificador y el filtro más grande en el primario. Entra a través del pin 1 y sale por el pin 4 hacia el pin 1 drain del IC801. La responsabilidad de este oscilador es apagar y encender miles de veces por segundo. Pueden ser 25.000, 30.000, 50.000 veces por segundo. Este voltaje va a excitar, en este caso, a la bobina formada por el pin 9 y 10. También va a excitar a la fuente conformada por la bobina formada entre el pin 12 y el pin 13. Y como verán, se nos formarán fuentes, una de 12.5 voltios y otra de 125 voltios. Ahora, tenemos a continuación que de la fuente de 125 voltios se toma una referencia. Aquí podemos seguir esta línea, viene para acá y se viene a la resistencia R821 y luego a la R854. Diríamos que en este lugar, en este nodo, se forma un divisor resistivo de este voltaje de más de 125. Luego este voltaje es llevado al Q801, que sería el famoso TL431, y a través, junto con estos elementos, serán llevados este voltaje al optoacoplador. El optoacoplador, como sabemos, está formado por un diodo emisor de luz por el lado derecho, ¿verdad?, entre los pines 1 y 2, y entre los pines 4 y 3 tenemos un transistor cuya base, vamos a ampliar un poco más la imagen, cuya base en este caso será atacada o excitada por la luz que emita este diodo emisor de luz, valga la redundancia, al transistor. Ahora, a través de este transistor se lleva una información hacia el pin 4 del IC801. ¿Cuál es el objetivo de esa información? Por un lado, el oscilador comienza a trabajar. Podríamos decir, por decir un número, a 25.000 kilohertz. Mientras eso ocurre aquí en el primario, en el secundario vamos a tener 125 voltios. Pero si por alguna razón el B+ aquí en el secundario se cae, esta red de informantes, toda esta resistencia, el TL431, el optoacoplador y todos estos otros elementos, estos diodos, los filtros que van hasta el pin 4, le informan al oscilador: mantenga ese ritmo porque aquí en el secundario tenemos 125. Pero si se baja, el oscilador tiene que subir su frecuencia de trabajo para excitar las espiras y esta red se mantenga trabajando de tal manera que se cumpla esta condición, que aquí a la salida siempre hayan esos 125 voltios. ¿Cuándo es que una fuente da problemas o se desboca o está con un voltaje fluctuante? Eso ocurre siempre que haya problema en esta red, cuya responsabilidad es informarle al oscilador trabaje a tal ritmo. Esta red de informantes es la responsable de que aquí en el secundario haya una salida estable. Esto en el caso de un chasis K15A, y vamos a ver cómo esta estructura se repite en casi la mayoría de las fuentes que trabajan con este sistema. Aquí tengo un PH08K muy usado en televisores chinos. Aquí tenemos la fuente principal de 110 voltios. Ahí la tenemos. Esta sería la fuente de 110 voltios. A través de ella se trae una referencia. Vienen estos elementos, esta resistencia. Aquí tenemos un reóstato, un transistor, el B558, que sería un C1813, y se vienen para el optoacoplador. Y esta otra fuente, subfuente,
de bajo voltaje, cuya responsabilidad es polarizar al optoacoplador. Esta información nuevamente se viene, mire, hacia el pin. En este caso no es a un pin 4, sino a un pin 6 llamado EFB. EFB viene de feedback, retroalimentación. La misma circunstancia o situación que explicábamos en el caso del chasis Samsung. A través de esa red informante, a través de estos elementos que vienen al optoacoplador, el optoacoplador se viene hacia el pin FB, están diciendo al oscilador trabaje a determinada frecuencia, enciende y apaga este devanado del primario para así mantener un voltaje estable en el secundario. Veamos el ejemplo también en un chasis Daewoo. Aquí tenemos la fuente de un Daewoo, aquí tenemos el transformador chopper, aquí tenemos la fuente principal de 133 voltios. Vemos la referencia de voltaje, mire que se viene a través de esta línea, pasa por la R878, R879. En este caso tenemos dos resistencias y aquí hacia tierra una, la R858. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Este sería el divisor de voltaje y se viene para el K431L, que sería el encargado de mandar la información al optoacoplador. Nuevamente aquí tenemos el optoacoplador como red informante, el transitor, y se viene para el pin 6 del STRW6735. Y nuevamente el mismo principio. Ahí tenemos la red informante. Entonces, siempre que tengamos como conclusión una fuente desbocada con un voltaje arriba de lo que dice el fabricante, 133, y se esté protegiendo, tenga la plena seguridad que es una fuente que tiene problemas con esta red encargada de mantener el control de ella para que se mantenga estable. Bueno, hasta aquí finalizamos esta entrega. Esperamos que este conocimiento o estos principios, esta nomenclatura nos quede bien clara y entendible para aplicarlo a la hora de diagnosticar una fuente cuando la tengamos desbocada o fluctuante, ¿verdad? En estos casos jamás pensemos que esté dañado el regulador en el primario de una fuente. Más bien diríamos el problema es de la red informante porque no le están dando una referencia exacta al oscilador en el primario. Así que será hasta otra entrega. Mucho gusto. Saludos de parte de su colega Wilfredo Centeno desde Nicaragua, Centroamérica. Hasta otra entrega.